Los keynesianos basan su teoría en la demanda agregada, ¿vale? Ellos que dicen que hay que estimular la demanda agregada, ¿no? Que incluye el consumo más la inversión, el gasto, hasta ahí. ¿Listo? Bueno, no se consideraba mucho en su tiempo el comercio internacional porque era casi nada, pues, ¿no? Economías cerradas. Pero ahora ya se incorpora la diferencia, ¿no? Eh, las exportaciones netas, ¿vale? Pero ¿cuál es el argumento? Ellos dicen que lo que dinamiza la economía es el gasto público, ¿no? Entonces, hay que incrementar el gasto público. Eso que quiere decir que el Estado tiene que hacer todo, ¿no? Con una importancia mínima a la inversión privada. Implica un Estado subsidiario, ¿no? Y en términos monetarios, los keynesianos igual plantean la idea de hay que incrementar el gasto público al margen de si es orgánica o inorgánica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que incrementar la masa monetaria indiscriminadamente porque no pasa nada en la economía, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer, ellos dicen, mantener las tasas de interés a como dé lugar en el mercado. O sea, el objetivo es controlar las tasas de interés. ¿Está bien? Entonces, acá, en cuanto a política monetaria, los keynesianos asumen controlar la tasa de interés. Entonces, si ustedes analizan todas las hiperinflaciones en el mundo, se han dado por políticas monetarias keynesianas y en sí por una política económica keynesiana, ¿no? En esas circunstancias o en ese escenario, las políticas fiscales son más efectivas y las políticas monetarias no son tan importantes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la hiperinflación en el Perú se ha causado por eso, porque el sistema era keynesiano, ¿no? La empresa era igual al Estado. ¿Listo? Entonces, los ideólogos, que son unos genios, los políticos, que son unos genios en economía, entre comillas, ¿no? Quieren regresar a una izquierda, en realidad, ¿no? A una política monetaria keynesiana, a una política económica keynesiana. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Hiperinflación, ¿no? ¿Por qué? Porque el país se va a la bancarrota, pues, ¿no? Sí, tenemos muchos recursos que nos va a durar poco, porque mientras vamos a financiar todo, subsidiar todo, ¿no? Por eso quieren cambiar la constitución. Entonces, si se cambia la constitución, imagínense el caos económico que se va a generar, pues, en la economía, ¿no? Por otro lado, los clásicos, que también se conocen ahora como los monetaristas, ¿no? De manera general, ellos dicen que el mercado, pues, ¿no? Asume, el mercado asume la economía, ¿no? La dirección de la economía a través de la oferta y la demanda. ¿No? Ese es el mercado. ¿Listo?
Obviamente eso no ocurre, ¿no? Porque no hay ninguna economía donde solo funciona el mercado, ¿no? Hay fallos del mercado. El Estado tiene que intervenir, pero como regulador, no como empresa, ¿no? Entonces, en cuanto a política monetaria, los clásicos dicen, los monetaristas dicen que se tiene que controlar las emisiones, o sea, control de la oferta monetaria, ¿no? A través del BCR. ¿Qué significa esto? Que el BCR puede y debe de emitir solo cuando el PIB crece, o sea, hay una emisión orgánica. Acá no, no interesa. Es orgánica, no es inorgánica. Hay que usar la maquinita. La cosa es controlar la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. Y obviamente todos los países responsables hoy en día utilizan políticas monetarias en función a la teoría de los monetaristas. ¿Ok? Por lo tanto, la política monetaria es más eficaz que la fiscal. Las políticas fiscales no son eficaces. ¿Por qué? Porque duran mucho tiempo en, digamos, posicionarse en el mercado, ¿no? En cambio, las políticas monetarias son instantáneas, son de efecto inmediato, como hemos visto con el encaje, ¿no? La tasa de interés de referencia, cualquiera de las herramientas que hemos visto se utilizan o se hacen efectivas en el muy, muy corto plazo, ¿vale? Entonces, teniendo ya esta idea, y ya hemos visto todo lo que es la oferta, todo lo que es las herramientas, la política monetaria, vamos a ver cómo funcionan en el mercado estas políticas, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos la tasa de interés y acá tenemos los saldos reales, ¿no? Dinero ya en el mercado. Por eso se dice saldos reales, porque el dinero se enfrenta al precio. Y esa es una política monetaria keynesiana. ¿Listo? La tasa de interés que se tiene que proteger a como dé lugar, ¿no? Esta tiene que ser la tasa de interés objetivo del BCR. Acá tenemos, obviamente, la demanda de dinero, cero, y la oferta de dinero, esa de acá, ¿no? Que intersecta a los saldos reales, que no es otra cosa que el PIB, pues, ¿no? La tasa de interés. El punto A es el mercado. A ver, ¿qué representa este sombrerito en I0? A ver, creo que la otra vez nos hemos quedado en Lucía Valery. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué cosa es ese nivel de producción con sombrerito? ¿Qué representa en la economía? Que esté en equilibrio o que es más eficiente. Mm, ya. A ver, Luis, ¿tú qué dices? Profe, es la producción que está, la producción inicial. Ya. Milady. No, profesor, yo siento que puede significar crecimiento de la producción o se está desviando del equilibrio, no sé. Mm, no, tampoco. A ver, Nadine, ¿tú qué dices? Mm, Es, mm,
No lo sé, que va a ser una oferta a largo plazo, ¿no? Que Mm, va a crecer sostenidamente sin generar tanta inflación. No lo sé. tampoco. Tibios, digamos, tibios. A ver, Nick, A ver, el tío sombrerito, ¿verdad? Es eh, ah, tipo el nivel de producción, ¿no? esa es la producción, está bien. Pero, ¿qué representa todo esto? El sombrerito. Eso lo han hecho en macro 1000 veces. A ver, Nicole Román. Sí, profesor. ¿Significa el producto potencial? eh, Casi. El nivel de ingreso producto de pleno empleo también podría ser. Mm, Ya, eso es, no se olviden, es el pleno empleo. ¿Está bien? Entonces, cuando hay pleno empleo, significa que la economía funciona al 100% ahí, ¿no? Cuando la economía sale de ese pleno empleo, significa que se está produciendo un sobrecalentamiento en la economía. Entonces, alguno puede decir, no, pero estamos creciendo. No, pues ese no es nuestra tasa de crecimiento, no es nuestro pleno empleo, ¿no? Entonces, la economía tiene que funcionar en el pleno empleo, ¿vale? Menos del pleno empleo, estamos se podría decir, podría ser en recesión, ¿no es cierto? O podría ser en un nivel de recuperación, pero no estamos en el pleno empleo. Tenemos que estar acá, o sea, ni a la izquierda ni a la derecha, acá, ese es. ¿Ok? Es como cuando un coche de carrera o cualquier coche, ¿no?, excede su nivel de velocidad y por mucho tiempo muere el motor, ¿cierto? Por eso dice quemó motor, ¿no? Fundió motor. ¿Por qué? Porque le ha dado el piloto más de lo que puede ese motor, ¿no? Simplemente ha colapsado. ¿Listo? Por eso en algunos artefactos dicen máximo debe usarlo 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Pasa eso, puede reventar, puede explotar o puede quemarse, ¿no? Eso es, lo mismo pasó en la economía. Entonces, cuando la economía se sobrecalienta, hay que ponerle paños fríos, ¿no? Para que regrese al pleno empleo, ¿vale? Entonces, ese es el punto A. Cualquier economía va a proteger esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por efectos del mercado, siempre, o en este caso, como estamos hablando de la política monetaria, deficitaria, generalmente en una economía cerrada, controlada por el Estado, siempre va a ocurrir niveles de escasez, ¿no? Y siempre los precios van a tender a elevarse. Entonces la demanda, ¿no?, se va a incrementar porque hay una presión en el mercado, ¿no? Miren, sube acá, ¿no es cierto? Y pasamos al punto B, ¿está bien? De A B. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés? Se incrementó, ¿verdad? Y uno dice, pero está bien porque hemos aumentado nuestra producción, ¿no? Hay que seguir, ya, chévere, hay que seguir, ¿no? Pero como política monetaria no nos interesa, porque estamos hablando de los keynesianos, no nos interesa si estamos creciendo o no, eso está al margen, no nos interesa el pleno empleo,
Es más, la economía está en buen camino porque estamos creciendo, no nos olvidamos del pleno empleo porque estamos creciendo, pero sí hay que bajar la tasa de interés, porque nuestro objetivo de política monetaria es controlar la tasa de interés. Entonces, ¿cómo bajo la tasa de interés que ha subido? A ver, Nicolás, Eduardo. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La tasa de interés ya se incrementó, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para bajarlo? ¿Qué tiene que hacer el BCR? Porque la política del BCR es controlar la tasa de interés. Hay que bajarlo. Tendría que hacer una política monetaria eh, contractiva, profe. ¿No? Si sería contractiva, por ejemplo, ¿qué podrías usar? Emitir bonos, profe. Ya, bueno, muy bien. ¿Tú qué nos dices, Piero? Profe, yo también estoy viendo una política monetaria contractiva, pero y también quitar soles. No te escuché bien. ¿Qué dijiste? No se escuchó. Am, ¿Se me escucha ahora? Sí. Ah, ya. Igual, con una política monetaria contractiva, pero también quitando soles. Mm, ¿Tú eres Piero? Sí, profe. Ya. Raquel, ¿tú qué dices? Profesor, buenos días. Yo creo, bueno, según la teoría keynesiana, como estamos haciendo ahorita los keynesianos, el BCR podría implementar una política monetaria expansiva. eh, por ejemplo, disminuir el encaje legal para que haya más dinero en la economía. Ya, muy bien. Entonces, miren, generalmente el, el BCR no, pues no puede hacer una política contractiva porque la idea, si hacemos una política contractiva, miren, la curva que es esta de oferta se trasladaría arriba y la tasa de interés sería mucho más alta todavía. Entonces, esa no es. Entonces, generalmente los keynesianos no van a usar los instrumentos tradicionales, sino van a hacer emisiones primarias. ¿Sabe? Pues, ¿y qué quiere decir emisiones primarias? Miren, movimientos en la curva, ¿no? De oferta que se va a trasladar a la derecha y hacia abajo. Entonces, si la tasa de interés estaba en B, ahora pasa a C, ¿no es cierto? Es nuestro objetivo. Estamos en la tasa de interés que se planteó el BCR. ¿Listo? Pero ¿qué ha pasado con la producción? Hemos crecido. ¿Sí? Entonces, pero ese crecimiento es ficticio, ¿no? No es real. Ese crecimiento se está dando por un incremento de la demanda, por un incremento, por ejemplo, de los precios. Entonces se necesita más dinero. ¿Ok? Como se necesita más dinero en la economía, otra vez, miren, se va a incrementar la demanda y otra vez nos vamos a poner acá, ¿no? En este punto de esto, acá. ¿Y qué ha pasado con la tasa de interés? Se ha incrementado más de lo que estaba, ¿no? Un poco más. ¿Listo? Tenemos otra tasa de interés. ¿Cuál es el objetivo del BCR? Acá. Raúl, ¿cuál es el objetivo?
Raúl, Reiner, Sí, profesor, ¿podría decir nuevamente la pregunta, por favor? ¿cuál es el objetivo del BCR? Estabilizar la moneda, estabilidad monetaria, profesor. No, de acuerdo a la teoría, lo que estamos viendo ahorita. Disminuir la tasa de interés. Controlar la tasa de interés, que es esto de acá. ¿Está bien? No, tampoco es controlar la inflación. Estamos analizando la política monetaria keynesiana. No les he preguntado cuál es el objetivo del BCR. Ahora estamos viendo el escenario keynesiano, ¿no es cierto? Estamos acá. ¿Cómo hacemos para bajarlo? ¿Qué se tiene que hacer? Expansiva, una política monetaria expansiva, profesor. Exactamente, una política monetaria expansiva. Entonces, la economía se está saliendo del pleno empleo, se está metiendo más dinero en la economía, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ha ocurrido en 1900, entre el 80 y entre la década del 80, en realidad. Entonces, todas las inflaciones en el mundo se han generado por eso, porque no nos interesa qué cantidad de dinero haya. La economía está creciendo, pero ese es un crecimiento. ¿Recuerdan cuando, a ver, han hecho el PIB y han hecho la clasificación del PIB y han visto un PIB real y un PIB nominal, ¿no es cierto? El PIB nominal, ¿por qué se incrementa? ¿Cuál es la razón? Por el incremento de los precios, profesor. Claro, son los precios, ¿no es cierto? No es un incremento real y eso es lo que está ocurriendo acá. Pero uno puede decir, pero mira, la economía está creciendo, mira, acá está, y es por nuestras políticas buenas que estamos, no, han crecido los precios y hay que bajar, ¿no? Porque nuestro objetivo de política monetaria es controlar la tasa de interés al margen de las emisiones primarias. Entonces, en el corto plazo, esta economía muere, porque no hay un crecimiento real, se tiene que crecer acá. Y sin impulso del Estado, ¿no? El Estado no tiene por qué ser empresa, ¿cierto? El Estado tiene que proveer, ¿no? Tiene que generar las condiciones para que la inversión privada haga su trabajo. ¿Listo? Esa es una política monetaria keynesiana, ¿vale? Y ahora vamos a ver una política monetaria clásica o monetarista. ¿Ok? El mismo escenario, tasa de interés, saldos reales, la producción, ¿no? Oferta de dinero, demanda de dinero, oferta de dinero, el equilibrio en la economía. Este es el pleno empleo, ya sabemos. ¿Listo? Entonces va a ocurrir cualquier efecto, cualquier situación para que la demanda, ¿no? En el mercado, realmente hay demanda agregada, se va a incrementar hacia la derecha, ¿cierto? Y tenemos un crecimiento en la tasa de interés, ¿vale? Listo. ¿Cuál es el objetivo del BCR? Obviamente, miren, cuando hay un desplazamiento de la demanda agregada, significa que hay un movimiento de dinero en la economía, ¿ya? Ese movimiento de dinero implica, pues, movimientos en el sistema financiero de operaciones activas y de operaciones pasivas, ¿vale? Entonces, se activa el multiplicador bancario, ¿ok? Entonces, hay más dinero. Y hemos dicho, ¿cuál es el objetivo de la política monetaria cuando estamos hablando desde el punto de vista de los clásicos o monetaristas? A ver, Roxana, ¿cuál es el objetivo? Poner una tasa de referencia, pero tomando en cuenta el mercado.
Mm, puede ser, pero no es exactamente lo que él quiere, ¿no? Sí va a utilizar la tasa de interés de referencia, pero no es el objetivo. A ver, ¿cuál es el objetivo, Ruth? Controlar la cantidad de dinero. Ese es el objetivo, ¿no? Controlar la masa monetaria, controlar la emisión primaria. ¿Y acá hay más masa monetaria en el mercado o hay menos? Ruth, Mm, hay menos. ya, ¿por qué hay menos? A ver. Mm, la línea que está en Y con el sombrerito, ¿verdad? ¿O el otro? No, pues ya estamos en I0. Ah, en ese caso sí hay mayor cantidad de masa, o bueno, mayor masa monetaria. Ya, ¿y el BCR tiene que intervenir o no? Sí, para llegar al punto inicial. Ya. A ver, ¿tú qué nos dices, Xiomara? Sí, profesor. ¿Qué dice? Habría más masa monetaria. Ahorita en el punto que nos encontramos es donde ha aumentado la masa monetaria. Por lo tanto, el BCB va a tener que estabilizarlo, eh, haciendo que aumente la tasa de interés. Ya, muy bien. Entonces, está por ahí lo que han dicho Ruth y Xiomara. ¿Ok? Entonces, miren. Cuando estamos acá, o sea, no debemos de emocionarnos, ¿no? Y decir, pero estamos creciendo más. Ese crecimiento no ha sido producto de la economía general, ha sido producto del incremento en la demanda. ¿Ok? Hay una presión. Entonces, no es ficticia esto. Y además recuerden que la economía tiene que estar siempre en pleno empleo, ¿vale? Siempre en pleno empleo. Y estamos hablando en un escenario en donde ya el Estado no entra como empresa, es el Estado regulador. O sea, es lo que estamos pasando hoy en día. Este es el modelo de Perú ahora. ¿Sí? En algún momento hemos sido keynesianos, lo somos, ¿no? Porque hay incrementos de la masa monetaria, pero eso está pues en función del PIB, ¿no? Son incrementos con respaldo orgánicos, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos que proteger que no haya dinero que excede al pleno empleo en la economía, tenemos que retirarlo. ¿Cómo lo retiramos? Con políticas monetarias contractivas. Por eso, miren, la curva se va a trasladar del punto D al punto C porque hay una política monetaria contractiva. Se puede utilizar cualquier instrumento que hemos visto. Por ejemplo, vamos a incrementar el encaje, ¿vale? Pero alguien me dice, pero profe, mire, las tasas de interés se han incrementado, ¿cierto? Se han incrementado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, imagínense un ejemplo, una analogía. Si la carrera de taxi la vamos a generalizar, está a 6 soles. ¿Vale? Entonces, digamos, hay mucha gente que está apurada y al taxista se le ocurre cobrar 10 soles. ¿Ustedes pagan o no? Porque están apurados y no hay ningún taxi. Tienen que llegar al sitio. ¿Pagan o no? Sí. Yo sí, profesor. Y si hay Sí. competencia, ofrezco más. Ya. Está bien, pero eso porque estás apurado. Y después estás apurada. ¿Sigues pagando 10 o vas a pagar el 6? No, si no Sí. estoy apurada, entonces la tarifa original. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que
En el mercado tú no puedes poner un precio por encima del precio de mercado. ¿Por qué? Porque sabes que hay muchos productos que van a, o sustitutos que van a hacer que ese precio se caiga rápidamente, ¿no? O hay, digamos, mucha oferta. Entonces, como estamos en C, ¿no? Ya el BCR no va a actuar, estamos en pleno empleo mercado. Este precio va a bajar a R1, luego baja a R0 por efectos de mercado. O sea, no puede estar por encima del mercado porque la economía ya está en pleno empleo. Eso cae por arte de magia. Y eso se llama la mano invisible. ¿Okay? Y la economía nuevamente está en pleno empleo. Entonces, ¿cuál es la política monetaria adecuada, sensata, honesta, para que la economía esté de manera real en el tiempo, ¿no? ¿Cuál de esas van a aplicar? ¿Una keynesiana o una monetarista? ¿Cuál tienes que aplicar, Jessica? ¿Cuál se aplica? La monetarista sería la prueba. Claro, la monetarista, porque nunca vamos a entrar en inflación y eso es lo que hace el BCR ahora. ¿Entienden? Entonces, cuando un izquierdista les diga, pero mira que eso de aquello, le hacen este gráfico, obviamente no va a entender, pero tratan de explicarle muy bien como les he explicado. Entonces, ¿quién puede decir pues que hay que regresar a este sistema donde el Estado tiene que ser el subsidiario? Ni hablar. El dinero no cae del cielo, chicos. El dinero se puede imprimir fácilmente con la maquinita, ¿no? Pero ese dinero con la maquinita no tiene respaldo, por lo tanto no vale, solo vale en el muy corto plazo. Entonces hay que seguir emitiendo, entonces la economía quiebra. Pues. Pero acá no. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con un BCR netamente autónomo. Por eso se dan las leyes a nivel constitución, ¿no? Por eso la constitución tiene que proteger al BCR, si no, esto no funciona. Entonces, por eso nosotros tenemos la inflación, una de las inflaciones más bajas del mundo en los últimos 20 años, salvo ese pico que hemos tenido cuando Castilla ha entrado y ha querido hacer esto. ¿No? No podía hacer esto. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo permite. Ah, ya, entonces, como no podemos subsidiar, hay que eliminar la Constitución y hay que poner otra Constitución similar a la del 79 para que nos dejen hacer lo que nos da la gana con el dinero. ¿Me entienden? O sea, no es una cuestión sacada de los cabellos y la nueva Constitución del 93 ha hecho, o sea, diseñado para sí, como lo dicen los izquierdistas, ¿no? Para sojuzgar al pueblo. O sea, ¿qué pasa? Todos somos el pueblo. No hay un pueblo pequeño, grande, ¿no? ¿Cuándo va a haber, digamos, un asistencialismo óptimo? Cuando el Perú sea formal, cuando todos paguen sus impuestos, cuando todo esté bancarizado. Entonces el Estado tiene muchos recursos y puede hacer políticas sostenibles, ¿no? Sociales. Pero entre tanto, ¿de dónde consiguen los recursos para ayudar a los que más necesitan? No, no hay, no se puede, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Estado está invirtiendo en la educación, que es una inversión de largo plazo para que todos puedan estar insertados en el mercado, ¿no? Porque sin educación no hay empleo, no hay trabajo, y solo vamos a estar de resentidos, ¿no? Paros por acá, toma de ciudades, aprovechar el pánico, generar el caos y regresar a esto. Entonces un país no puede pues, ser sostenible a nivel económico si estamos acá. O sea, ya ningún país puede hacer eso. Miren, Bolivia es uno de los países más endeudados del mundo por hacer esto. Argentina ha hecho esto. Venezuela lo sigue haciendo. Ecuador también, pero ya están saliendo, ¿no? Están saliendo. Entonces, es un problema. Es un problema, es cierto. Pero ya pues eso está en función de
este, mm, está en función de las políticas económicas que se planteen en un país, ¿vale? Entonces, por eso el Banco Central de Perú ha sido catalogado por varias, creo 3 oportunidades, el mejor banco central del mundo. Y de hecho, Julio Velarde, el mejor banquero del mundo, ¿no? Entonces, eso no es gratis, y es porque funciona. Ahora, imagínense si nuestro país sería muy formal, ¿no? Cerremos los ojos y pongámonos a pensar que de las 100 personas, una presión tributaria del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas, 100 pagan sus impuestos. Entonces, ahí sí estaríamos en el país de las maravillas, ¿no? Pero como tenemos un 70% de informalidad y un 20%, en el mejor caso 30% de presión tributaria, entonces imagínense cómo puede subsistir un país con políticas subsidiarias, no ni hablar, pues. Y si orientamos más a la inversión, no hay inversión extranjera directa ni indirecta, la situación se pone en color de mosca, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá, en el Perú, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se crea el dinero, o sea, cuál es la creación o cuál es el papel de los bancos cuando el BCR emite. Entonces, por eso acá, miren, cuando hemos visto, me olvidé de decirles, cuando hemos visto acá la política monetarista, se activa el multiplicador bancario, siempre se va a activar cuando hay más dinero. Entonces, acá, ¿no? Lo que hace el BCR al poner una política contractiva, ¿no? Va a hacer que el multiplicador bancario también se active y rápidamente las operaciones activas y pasivas también se activen. Entonces, cada vez que va a haber más dinero en la economía, se va a activar el sistema financiero. ¿Listo? Entonces, el papel de los bancos que cumple en la economía es muy importante, ¿no? El Banco Central emite, ¿no?, una cierta cantidad de dinero, inyecta en la economía, y esa cantidad de dinero, de acuerdo a cuánto está el encaje legal, va a haber un crecimiento secundario, ¿no? Va a haber una creación secundaria de ese dinero. Entonces, si la economía, si el BCR inyecta 100 y la tasa de encaje es 10, entonces la creación secundaria se va a incrementar en 10%, o sea, va a haber 110 más, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente funciona o sea, la creación secundaria tiene un origen en la emisión que es el BCR. Si el BCR no actúa emitiendo dinero, obviamente orgánico estamos hablando, no va a haber creación secundaria. ¿Está bien? Lo que está viendo en la economía ya es la creación secundaria que se ha generado por esa emisión anterior. ¿Está bien? Entonces, cuando ya la creación secundaria está a cero, entonces ya no hay más dinero en la economía. Entonces el BCR ya sabe que tiene que hacer o mover sus instrumentos de política monetaria para que haya más dinero, ¿no? Pero siempre está sujeto a un crecimiento de la economía, o sea, el PIB. Entonces, ¿quiénes participan en la creación secundaria? Participa el Banco Central con las emisiones primarias, participan los bancos activando el multiplicador bancario con operaciones activas y pasivas, ¿no? Y ahí se determina la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés no es fijado por nadie, sino por el mercado, pues, ¿no? El encaje legal, ¿no?, que es
Mira, acá ya está participando el BCR 2 veces, ¿no? Al emitir y al poner un encaje legal que va a ser una política legal. O sea, es una norma, tiene una validez de ley, ¿no? Y la preferencia por liquidez, que somos nosotros, los agentes económicos, que demandamos dinero, pues. Entonces ahí hay tasas de interés activas y pasivas, obviamente eso está en función a la tasa de interés de referencia. Entonces, ¿quiénes participan en la creación secundaria? Todos los agentes económicos. ¿Está bien? Hay empresa, hay Estado, hay un sector externo, que en realidad es empresa, y nosotros, ¿no? Las familias. ¿Vale? Entonces ya sabemos que la meta de Perú, nosotros, la estrategia del Banco Central, son metas explícitas de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Controlar la inflación. ¿Cuál es la meta? 2%. ¿No? Con un margen de 1 arriba, 3, y un margen de 1 abajo, 1. Entonces, la tasa de inflación tiene que fluctuar acá, ¿no? Pero lo ideal es que sea 2% al año, pero puede fluctuar, ¿no? Entonces, cuando entró Castillo, todo el mundo estaba pues en pospandemia, ¿no? El mundo llegó, la mayoría de países, a 5%. Nosotros también hemos debido de llegar a 3, 4, máximo 5, pero llegamos a 10, ¿no? El doble del mundo. Entonces, magia de Castillo. Ahora, ¿cómo, ah, cómo hallamos el multiplicador bancario? Para ver el multiplicador bancario tenemos que hacer la relación de la base monetaria, ¿no? Con la oferta monetaria. ¿Está bien? Entonces, acá, este es el dinero que está en la economía. En realidad, la base monetaria es esta. Esa es la oferta de dinero que está relacionada con el circulante y los depósitos. ¿Está bien? Y la masa o la base monetaria está relacionada con el circulante más las reservas, que en este caso es el encaje. ¿Está bien? Las reservas de público en relación a sus depósitos. ¿Está bien? Entonces esas reservas están generadas porque hay un encaje. ¿Sí? Hacemos la operación algebraica de esta relación entre la oferta y la base monetaria. Vamos a encontrar que tenemos, ¿no?, en el numerador todo lo que hacen los bancos y los agentes económicos, ¿sí?, a través de sus operaciones. ¿Ok? Y en el denominador tenemos el dinero que está en circulación en la economía, más el encaje que pone el BCR a los bancos. ¿Listo? Este es el sistema financiero. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es el multiplicador bancario? Entonces, el multiplicador bancario está relacionado con la oferta de dinero y la base monetaria. Y no es otra cosa que el coeficiente, ¿no?, que hemos visto acá, de las operaciones de los bancos con el encaje legal que va a poner el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Entonces, M, esta M minúscula, viene a ser el multiplicador bancario. ¿Listo? Entonces, para ver la oferta de dinero en la economía, para hallar
la cantidad que ha generado los bancos a través de la creación secundaria, es necesario hallar el multiplicador bancario. Entonces, vamos a hallar, ¿ya? Ojo acá, tenemos este ejercicio. A ver, esperen un ratito, por favor.